y sentimos pasión por el periodismo. Y 51, estamos en contacto con una mujer de una extensa trayectoria política, ministra de Trabajo, actual diputada, que ha ocupado muchos cargos. Además es alguien que tiene la facultad y la propiedad para hablar sobre el tema de este proyecto de reforma laboral, que obviamente vamos a incluir el tema de el derecho de huelga, paritarias, convenios colectivos, despidos, indemnizaciones, todo lo que contiene esta reforma, que acá he hablado con muchos protagonistas, muchas voces a favor y en contra se levantaron por esto. Está Kelly Olmos en línea, con quien alguna vez habremos charlado en este programa, y la voy a saludar para preguntarle su opinión, sobre todo en este diciembre raro para diputados y senadores, porque en vez de estar pensando en descansar un tiempo, hay que pensar en laburar. Kelly, querida, José Luis te saluda de Canal 11, aquí en la capital de La Rioja. ¿Cómo estamos, mi querida diputada? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por convocarme. ¿Cuál es tu opinión de esta reforma? ¿Es un ataque directo a trabajadores? ¿Es una presión a provincias? Bueno, entre ellos la nuestra, que está condicionada, que tienen una deuda que hoy parece impagable, nación con nuestra provincia. ¿Qué opinión, qué postura personal? Después seguramente empezará el debate en la Cámara, sobre todo en el Senado, que es donde ingresa este proyecto. El tema reforma laboral, querida diputada. Bueno, yo creo que es un proyecto muy regresivo que nos retrotrae casi 100 años desde el punto de vista de los derechos individuales y colectivos de todas las trabajadoras y trabajadores formales o informales en la actualidad, y también recorta ingresos a las provincias nuevamente. Así que es muy, muy negativo en todo su contenido. Ahora, cuando me decís recorta a las provincias, bueno, también el presupuesto contempla muchos recortes a muchas cuestiones, entre ellos la provincia. Esto como cosa posterior al presupuesto sigue afectando los ingresos de las provincias y del sistema previsional, porque en relación a las provincias meten en este proyecto que está referido a la legislación laboral, pero meten, por ejemplo, la reducción de la tasa de impuesto a las ganancias para las empresas, no asociado a ningún aspecto laboral. Lo meten, como uno podría decir, de contrabando, ¿no? Claro. Para las grandes empresas les reducen entre 3 puntos y 3,5 puntos. Y eso va a significar una caída de ingresos de aproximadamente 3.100.000 millones de pesos, es decir, 3 millones de millones, sí, de los cuales para las provincias eso implica 1.700.000 millones de pesos, menos. Más allá de los derechos. Y eso sin tomar en cuenta otra detracción que hacen, que transfieren recursos que le corresponden a la seguridad social, con los que hoy se financian jubilaciones, pensiones, para socializar el costo de los despidos y con ese criterio redistribuir hacia los empresarios lo que debería ser una carga de los empresarios por despidos sin justa razón. Sí.
Ahora, a ver, más allá de la quita de derechos conquistados, yo miraba, tengo algunos apuntes por ahí en mi computadora respecto al tema de algunos puntos a debatir en la reforma. El derecho a huelga, mi querida licenciada, el derecho a huelga está contemplado en la Constitución, les puede gustar o Sí, no a los pero acá presidentes. Claro. lo restringen tanto que lo llevan prácticamente a un mínimo, a través de la definición, digamos, de excederse en la calificación de actividades de carácter estratégico o, digamos, de gran significación, con lo cual les exigen guardias que oscilan entre 75 y 50% del plantel, con lo cual prácticamente anulan el derecho a la huelga. Es decir, que es claramente anticonstitucional. Ujú. Este hecho de meterse con el trabajador, de que dejarlo sin defensa, ¿es una forma implícita o explícita de ir contra los sindicatos también, contra lo que ellos llaman la burocracia sindical, licenciada? Contra las organizaciones gremiales, porque usted sabe que no hay derechos laborales sin organización gremial, porque ¿quién defiende los derechos laborales? Hay un concepto de la legislación laboral que es el reconocimiento del desequilibrio de poder entre el trabajador y el empleador. Y ellos tratan de demoler eso. Y la defensa del trabajador como la parte más débil la ejercen las organizaciones gremiales, más allá de la caracterización que uno haga de algún dirigente. Entonces acá hay un ataque al sistema organizacional de los trabajadores para debilitarlos frente a la decisión patronal, que es la que priorizan en el texto de toda la ley. Uh-huh. Ahora pregunto, hace poco hablaba con un diputado del PRO de la provincia de Río Negro, y él me hablaba de la industria del juicio. Y yo coincido en muchas cosas, es más, yo soy amante del cine, de la televisión, y he visto la película Carancho, donde refleja esos abogados buitres que andan dando vueltas para ver a quién pueden joder. Pero yo también investigué sobre el tema y vi que el tema de la industria del juicio, que es algo que existe y no lo podemos evitar, es mínima respecto al tema me refiero a juicios laborales, es mínimo el porcentaje de juicios que llegan a esta situación. Pero ellos, gobierno, esgrime, que quiere terminar con la industria del juicio, incluso fue muy duro con los abogados, con la casta de los abogados, diciendo que todos son caranchos. ¿Qué opinión te merece, Kelly, querida, este tema que el gobierno esgrime como una de las cosas que los llevó a impulsar esta reforma laboral? Mire, trabajan sobre un imaginario de prejuicios que no se verifican en la realidad, porque más allá de que pueda existir algún exceso, en general los juicios son porque ha habido incumplimiento de la norma, es decir, uno va y reclama si ha trabajado en negro y no se lo ha registrado. Claro. Por otra parte, la mayor cantidad de juicios que hoy existen en el fuero laboral tienen que ver con accidentes de trabajo, más que con la relación laboral. Y nunca han excedido un número de 30.000 sobre cerca de 4 millones o más de personas que no están trabajando regularizadas. Así que nadie puede hablar de una situación que es numéricamente muy significativa, ¿no es cierto? Claro. Me parece que es trabajar sobre un imaginario para justificar cosas que realmente van en contra de la Constitución y de la ley, ¿no es cierto? Claro. Es como esgrimir el tema de lo que la justicia ordenó al gobierno con el tema de discapacidad, de otras leyes que ustedes rebotaron los vetos y que hoy dicen que no se puede aplicar por una cuestión del déficit fiscal. O sea, suena irrisorio, sí, pero ¿no? mire, en esta ley, además de lo que yo ya le comenté sobre la reducción del impuesto a las ganancias para las grandes empresas, por ejemplo, suprimen impuestos internos sobre bienes suntuarios o sobre compraventa de aeronaves. Y bueno, si necesitan recursos, Claro. si hay un problema
de ser eficiente en la asignación de recursos. La compraventa de bienes suntuarios o aeronaves son prioritarias respecto, por ejemplo, de poder pagar la asistencia a las personas con discapacidad. No hay comparación. Cualquier gobierno creo que no tendría ni que optar, ¿no? Pero objetivamente le estoy comentando lo que han incluido en la ley. No, seguro. ¿No? Por un lado nos mandan una ley muy rígida que judicializa casi todas las decisiones del Congreso que tengan impacto presupuestario, es decir, judicializa la política y las decisiones que tomamos quienes hemos sido elegidos por la ciudadanía. Claro. Y sin embargo avanza o intenta avanzar con sobre la Constitución y las leyes que protegen a los trabajadores. Ahora pregunto, que esto no lo tengo muy claro, traslado por ahí, llegó a tus manos, diputada, algún boceto o algo de este proyecto. ¿Qué suerte corren? Algo que el trabajador siempre esperaba, que es una paritaria para componer su salario, como algunos esperaban los salarios mínimos vital y móvil, que hoy la verdad es una risa el monto que tienen, pero qué suerte corren con esta reforma lo que es paritaria, los famosos convenios colectivos de trabajo. ¿A dónde van a quedar? ¿Cómo van a quedar parados? Quedan muy cuestionados, muy debilitados, porque se reduce mucho la ultraactividad de los convenios y se prioriza el convenio por empresa respecto del convenio colectivo. De manera de que se busca afirmar o darle más fortaleza donde el trabajador es más débil. Con lo cual claramente se debilita su posibilidad de acceder a derechos. ¿Y la ampliación de las horas de trabajo? Se deroga la ley, dos leyes muy significativas, una de trabajo argentino. Si un inversor del exterior viene con trabajadores del exterior, no hay prioridad para el trabajador argentino. Y segundo, se deroga la ley que establecía las 8 horas de jornada de trabajo, estableciendo en la práctica una jornada que se puede extender a decisión del empleador hasta 12 horas sin retribuirle al trabajador con lo que hasta ahora se reconocía como un pago por horas extraordinarias, sino que va a una bolsa de horas que en algún momento unilateralmente el empleador le dice, bueno, hoy tomaste 4 horas en compensación, pero eso desordena completamente la vida de las y los trabajadores, que hoy muchos de ellos, la mayoría, necesita de un pluriempleo para acceder a los ingresos, ¿no? Y así no va a tener ninguna soberanía sobre su horario. Vos viviste la época ya para ir redondeando, querida Kelly, viviste la época de Carlos Menem, es más, yo si mal no recuerdo fuiste concejal, cuando creo que Carlos Grosso era el intendente, fuiste parte del gobierno de Alberto Fernández, pero también creo que tus comienzos fueron con el gobierno de Menem, allá por No, mis comienzos fueron en la década del 70, desde la escuela secundaria. Yo empecé a militar para el retorno de Perón, siendo un adolescente. De la famosa Guardia de Hierro, ¿no? Mis comienzos. Y me mantuve, digamos, siempre solidaria y militando durante toda la dictadura militar. Durante el gobierno peronista de Menem, como usted bien señala, yo trabajé bastante a nivel de la ciudad. Fui 2 veces miembro del gabinete en la ciudad, con Grosso y con Jorge Domínguez, y también fui concejal y integré la primer legislatura. Te quería, gracias por la corrección, te quería... No, al contrario, disculpe, que le aclaro. No, claro, yo ahora recuerdo, porque algo leí, la famosa Guardia de Hierro, ¿no? Que también con Juan Manuel Olmos, bueno, sí, pero repito, no te quiero llevar a ese... Juan Manuel es mucho más joven, algunos lo confunden por el apellido de mi esposo como si fuera un familiar. No tenemos relación familiar, pero sí política. Pero el nuevo espacio de participación, ¿cuál es el Olmos que está?
Juan Manuel, que no es familiar mío, perfecto, pero que sí compartimos ese espacio político. Claro, era hombre de Alberto Fernández, ¿no? Fue miembro, digamos, jefe de gabinete también, perfecto, en un periodo de... No, subjefe, perdón. Perfecto. El jefe de gabinete fue en algún momento Mansur y también Rossi. Y Juan Manuel estuvo en la jefatura de gabinete. Perfecto. Te quería preguntar, decía, para ir cerrando la nota, si este gobierno hay muchas cosas que quiere parecerse al menemismo de las privatizaciones, del anuncio de Dromi, recuerdo en su momento, de lo de María Julia con los teléfonos. Quiere hacer cosas que intentó el menemismo en su momento. Yo hace una semana recordé el riojanazo, hoy abrí el programa esta mañana recordando el santiagueñazo, hoy se cumple un año más, ya pasaron 32 años de aquel episodio donde Schiaretti terminó siendo el interventor de la provincia, pero este gobierno, el gobierno de Milei, ¿quiere ser una copia mala, exacta o fiel de lo que fue el gobierno de Carlos Menem, Kelly? Mire, la existencia de dirigentes con el mismo apellido y algunas decisiones, como usted bien señala, lo identifican. Pero acá hay otro contexto internacional muy distinto de la década del 90. Además hemos tenido en el intervalo la lamentable experiencia de lo que fue la crisis del 2001, así que yo diría que hay mucho que aprender de lo que nos ha pasado para no incurrir en los mismos errores. ¿Pero consideras que son sociedades distintas? Porque por mucho menos... Completamente. Mire, la apertura importadora hoy, por ejemplo, no encuentra a la misma China que en los 90. Claro. Esta es una China con un nivel de agresividad en el comercio internacional que hoy está poniendo mucho más críticamente que en los 90, que ya fue grave, la dinámica industrial de la Argentina. Seguro. Por eso digo, por mucho menos en el 2001, con un par de cacerolas, un presidente fue en helicóptero. Hoy tenemos cosas mucho más agresivas, quita de derechos, discapacitados, jubilados, universitarios. Este hombre se peleó con todo el mundo y todavía sigue, y encima reforzado por una cuestión electoral del 26 que le dio bastantes tubos de oxígeno de aire. Son solo 2 años y la elección fue una elección intermedia, con intervención muy directa de los Estados Unidos, no solo desde el punto de vista de los desembolsos directos que hizo e indirectos a través del fondo, sino por la intervención directa de Trump con una amenaza en pleno proceso electoral, ¿no? Seguro. Kelly, es un gusto. Se va a hacer un diciembre, esta partecita que queda del año, exactamente 16 días, 14 días, no sé cuántos quedan, no tengo un almanaque a mano, creo que 15, pero va a ser un fin de año distinto al resto para ustedes y bueno, y seguramente un comienzo de año aún peor, ¿no? Digo, en cuanto a lo laboral. Trabajaremos como se nos está demandando, poniendo como siempre lo mejor de nuestras capacidades, en nuestro caso tratando de favorecer al pueblo argentino y de limitar estas iniciativas que honestamente consideramos muy dañinas para el presente y el futuro de los argentinos. Querida licenciada, le mando un beso grande y diputada, seguramente nos reencontraremos en algún momento, sobre todo porque, bueno, va a ser un verano totalmente distinto el que se inicia en 5 días más. Un beso grande, querida. Gracias por convocarme, muy amable. Por favor, gracias a usted por su tiempo. Bueno, una bocha, ¿no? Una sabiduría de una mujer que arranca, es cierto, mi error, y ella me lo corrige. Ella arranca, bueno, muy jovencita, yo digo, ella arranca a ser conocida en la vida política con Carlos Corach. Ella fue menemista, es más, hay fotos de Kelly Olmos con Menem. Si la querés poner, Agustín, buscala, Kelly Olmos con Menem joven, ¿no? Y ella jovencita. Pero bueno, o sea, lo mío fue un error en cuanto al atemporal, pero no un error en cuanto a sus comienzos políticos. Ella fue menemista, con su marido Juan Manuel Olmos, fueron parte de aquella famosa Guardia de Hierro, que era como una guardia, que era como algo que custodia. Ahí está, esto, gracias, Agus. Kelly Olmos jovencita, Carlos Menem jovencito. Ella empezó con el menemismo. Y esta foto es testigo fiel de lo que dije. Yo me equivoco en el tema de los tiempos y del otro Olmos, que hay un Juan Manuel, que es su marido,
que fue funcionario menemista, y un joven, Juan Manuel Olmos, que es titular de un partido que se llama Partido del Nuevo Encuentro. Pero qué placer hablar con esta mujer, ¿no? Porque aparte fue ministra de Trabajo, señor productor. Es un bolazo la nota, porque hablamos con alguien que te puede hablar. Cualquier diputado puede opinar, pero algunos opinan porque, bueno, no tengo un papel a mano, porque agarraron un boceto y le dijeron, che, esto hay que votar. Pero esta mujer fue ministra de Trabajo.